Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos aquí viendo el ministerio del apóstol Pablo. Ya nosotros cuando decimos aquí, pero tenemos este tesoro. Este tesoro se refiere obviamente a lo que hemos venido, al ministerio del apóstol Pablo, al evangelio glorioso. Acabábamos de ver que el ministerio de Pablo no es el de la letra, sino es el del espíritu. El de la letra mata y el espíritu vivifica, da vida. O sea que este tesoro, este evangelio tan glorioso, lo pudimos ver nosotros expuesto en la mañana en la escuela dominical. Ahí se habló bien del evangelio. Este es el evangelio glorioso que solo fue posible por la obra de amor de Cristo en la cruz. Y este ministerio tan glorioso, este evangelio que salva, que transforma vidas, de esto es lo que vamos a estar hablando. Pero vamos a hablar de algo como resumen. ¿Por qué algo tan glorioso, tan grande? Como lo vimos nosotros, que dice que el mismo Dios que hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz, o sea, aquel Dios que con su palabra hizo el cielo, la tierra y todo lo que en ella hay, es el mismo Dios que resplandeció en nosotros este glorioso evangelio en la faz de Cristo Jesús. O sea que este es el milagro más grande comparado con el milagro de la creación, de cuando Dios hizo al mundo y todo lo que en ello hay. O sea, es tan glorioso el evangelio porque es una obra de Dios donde justifica al impío y lo hace puro sin ningún pecado, sin cometer abominación. O sea, es algo tan hermoso la doctrina de la imputación, que es la que estamos viendo. Entonces, este evangelio tan glorioso es el que Pablo está diciendo. Y qué bien queda este texto, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. A Dios le plació salvar al mundo por la locura de la predicación y está usando, sí, personas tan frágiles, tan débiles, tan poca cosa para este tesoro, vasos de barro, vasijas de barro que somos nosotros predicando el evangelio. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y es aquí donde está el texto de apoyo. Es un texto que siempre uso yo, ¿verdad? Para que entiendan a dónde se dirige mi mensaje, qué resuelve el centro del mensaje. Y es el texto que está en Juan, capítulo 3, versículo 30. De Juan se dice en la escritura que de todos los nacidos de mujer, nadie es más grande que Juan. O sea, nadie superó a ese hombre en santidad. Pero sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. O sea, lo que quiere decir que aunque se portó mejor que todos los hombres, comparados con la justicia de Cristo, porque el peor de los pecadores que está en el cielo tiene la justicia de Cristo en su corazón, en su vida, ¿verdad? Entonces, aún Juan, siendo el mejor hombre parido de mujer, porque estuvo prácticamente apartado, sus labios no tocaron el vino, no cometió un solo pecado, ni mujer tuvo nada, no tuvo ni un pecado. No estoy diciendo que tener mujer sea pecado, simplemente estoy hablando de una santidad perfecta. Y sin embargo, el más pecador en el reino de los cielos lo supera. Eso quiere decir que la justicia de Cristo no se compara con nada. Y es la única justicia que Dios acepta. Y ese es el evangelio glorioso que estamos predicando. Sin embargo, cuando también por Dios es llamado el precursor de Cristo y el más grande de los profetas. Sin embargo, mira lo que dice en Juan 3, versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Había celos por los discípulos de Juan y por los de Cristo. Dice, mira, lo que están siguiendo a Cristo, había celos. Dice, no se preocupen. Yo no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos, de sus sandalias. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Hermanos, aquí en el púlpito lo que debemos de hacer, los que predicamos el evangelio, es eso. Desaparecer. Hacer que brille el tesoro de Cristo y el predicador desaparecer. No te prediques a ti, a nadie le interesa tu vida.
Hay que predicar a Cristo. Y eso es como introducción del mensaje. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea del Dios, del que hizo los cielos y la tierra, del que resplandeció en nosotros el Evangelio y no de nosotros. Voy a usar 3 encabezados para este mensaje. Estaremos viendo como primer encabezado, es necesario que Él crezca. Y luego vamos a ver el espíritu de fe y esperanza y amor. Y el otro punto sería la tribulación que produce gloria. Vamos a comenzar. Entonces, Segunda de Corintios 4, versículo 7, y vamos a desarrollar este hermoso tema de lo que Dios nos va a hablar hoy. Comenzamos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ya en el contexto ya saben del ministerio de Pablo, ya saben lo que viene diciendo. Pablo ha sido atacado fuertemente por los corintios, han puesto en duda su ministerio, estaban fascinados con la predicación de Apolo, la elocuencia en su palabra, en su oratoria, el fervor que tenía al hablar. Era un hombre que sabía moverse, sabía hablar, tenía una voz fuerte, tenía una presencia impresionante comparado con Pablo, que no tenía nada de eso. Por otro lado, el apóstol Pedro, ¿verdad? Con una jerarquía de haber estado con Cristo, y tenía todos los esos, y a Pablo lo estaban menospreciando, los que llegaban con cartas de recomendación supuestamente de los apóstoles. Entonces Pablo siempre vio su ministerio bajo ataque. Y aquí Pablo está gloriando el ministerio, lo que es el Evangelio, lo glorioso que es el Evangelio, y lo llama tesoro. Esto es lo mismo que dijo nuestro Señor Jesucristo del Evangelio glorioso, comparado con un gran tesoro, el más grande de todos. Y lo pone en Mateo 13 como un ejemplo de eso. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El Evangelio, este tesoro del que está hablando Pablo, es comparable a que tú tienes un anhelo en tu corazón. Y mientras anhelas eso, tú estás adquiriendo muchas posesiones, muchas cosas de valor. Pero cuando por fin tú encuentras lo que más has amado y lo que más te ha gozado, todo lo que tú tienes, te deshaces de eso y vienes a tomar este tesoro. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Ese es el Evangelio. No tiene comparación. Comentaba en un momento con mi hermano Danca acerca de que se imagina uno ¿qué tenemos realmente en Cristo? ¿Qué tenemos en Dios? Y la Biblia nos habla de algo hermoso, ¿verdad? La Biblia nos dice, mira, piensen ustedes, aquí en las Escrituras tienen ustedes una ilustración, una maqueta de algo así. Piensen en este hombre, en Salomón, que Dios nos da ciertas cosas que disfrutamos en la tierra, y a veces por estas cosas queremos perder el foco principal de lo glorioso que es el Evangelio y que es Dios. Y piensen que este hombre, en cuanto a dinero la plata no tenía valor, oro por todas partes. En poder, todos los reyes del mundo conocido entonces le temían. Estuvo en paz con todos sus enemigos. Sabiduría, disertaba sobre todas las cosas, era el hombre más sabio de la tierra. Se le tenía ganas de tener una mujer, alguna relación amorosa, que es hermoso también eso. Tenías 300 matrimonios de rango real, 700 concubinas, y ahí iba al harén y escogía la que quería. Vinos los mejores. ¿Qué le faltaba a Salomón? Dice uno, bueno, esto en la tierra no hay nada más grande que esto. Sin embargo, nuestro Evangelio glorioso, nuestro Cristo dice, aquí hay algo más grande que Salomón en este lugar. O sea, es un tesoro tan grande el Evangelio, y por eso más miserables nos sentimos nosotros que en estas vasijas de barro, en estos hombres que se enferman por todo, que somos vulnerables al pecado, que no tenemos elocuencia para hablar bien, para presentar esto, y Dios nos ponga a presentar este tesoro tan grande. Eso es lo que está diciendo el texto. Es el Evangelio, y solo el Evangelio, las riquezas de Cristo. Como lo dice Efesios 3:8.
a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Así nos deberíamos de sentir todos los predicadores, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es grande el tesoro, pero qué baja es la vasija de barro. O sea, no, ¿cómo Dios quiso hacerlo de esta manera? Siendo nosotros quienes somos. El vaso nunca debe de opacar al tesoro. El tesoro debe brillar y el vaso desaparecer. No al revés. Lo que se predica y lo que se enseña en muchos de los púlpitos religiosos de hoy en día es que el pastor es el ungido del Señor. El hombre no se toca, no se enferma. Muchos estuvieron blasfemando que a ellos no les iba a dar el COVID y se han estado muriendo, para que vean sus mentiras. A mí me dan todos los COVID que han venido, todos me han estado dando. O sea, no hay cosa que no me pase. Lejos de eso. Entonces, inclusive como les he dicho, a veces uno se siente tan débil, tan poca cosa, pero a la vez nos da pena de lo glorioso que es el evangelio. ¿Cómo se atreven a decir que ellos son superhombres? Y ya ven lo que dice el apóstol Pablo: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. O sea, ¿cuál debe ser la actitud del verdadero siervo de Dios? Donde Dios realmente pone estos tesoros para que sean predicados. Debe de ser muy humilde, muy sencilla, nada de grandeza. No tiene sentido algo así. Y siempre te enseñan que ellos son los intocables. Son incapaces de pedir que oren por ellos. ¿Cómo? Si yo soy el que oro por todo el mundo. Son incapaces de demostrar debilidad. ¿Por qué? Porque ¿cómo cree? Son incapaces de ir a la escuela y aprender teología. ¿Por qué? Porque yo soy el pastor, yo soy el maestro. Tenemos que aprender todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo. Es algo que no tiene sentido a lo que la gente piensa. Esto les decía de Pablo, y él quería que así fuera. Dice 2 de Corintios 2:10, dice, porque a la verdad dicen las cartas. Estamos viendo esto mismo que se decía del apóstol Pablo, ¿verdad? Dice en 2 de Corintios 2:10, hablando de él, del apóstol Pablo, dice, porque a la verdad dicen las cartas, son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. ¿Ves cómo se pensaba del apóstol Pablo? Lo estamos viendo aquí en 2 de Corintios 2:10. O sea, por las cartas, pues sí, se ve dura. ¿Por qué? Porque el evangelio es poderoso. Lo que escribía era el evangelio. Pero ya cuando lo vemos a él, no impresiona a nadie. ¿Qué esperabas ver? Un hombre que tuviera la voz que pareciera catarata, que se oyera fuerte, una presencia corporal hermosa. Con Pablo no mirabas nada. Era menospreciado. Muchas veces, muchos de los predicadores son hombres muy frágiles, muy débiles y muy poca cosa. Y es lo que dice, su presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Menospreciable, o sea, lo menospreciaban por todo. Pero la predicación de los vasos de barro basa el poder y demostración en el Espíritu Santo y en el poder de Dios, no en nosotros. Siempre pensamos en eso. En 1 de Corintios 2:3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad. Esa es la actitud del siervo de Dios. Y mucho temor y temblor. ¿Saben lo que cuesta a nosotros pararse enfrente, saber que tenemos que guardarnos de pecado y que somos frágiles en caer en pecados, pararnos enfrente, cuánto temor, cuánta debilidad, saber que no llenamos esa medida? Luego la sabiduría que está en el Evangelio, en la palabra de Dios, las grandes riquezas de este conocimiento, nadie es suficiente para esto. Por eso lo dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas y humana sabiduría. No se metió eso, no se debe de meter eso aquí, porque eso le pone una cobertura al Evangelio, porque eso le tapa el brillo al tesoro del Evangelio, sino con demostración del Espíritu y de poder. Eso es lo grande, que nosotros nos gozamos cuando de esta predicación
De esto que vemos aquí se salvan las personas, porque es un milagro tan glorioso como que Dios construyera un mundo nuevo. Solo la pura palabra de Dios que hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz es el único que puede resplandecer el evangelio. Él puede hacer nacer de nuevo. El poder viene de Dios y no de nosotros. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí es donde los ponemos nosotros. Mirar a Cristo y ser salvos todos los términos de la tierra. ¿Qué decía la samaritana? Vengan y vean, acá hay un hombre. Vengan y vean, acá hay un hombre. ¿Qué dijo la jovencita esclava de Israel cuando fue llevada a Siria cautiva, verdad? Le dijo a su ama, dile a tu esposo, a Naamán el sirio, que vaya a Jerusalén, que ahí hay un hombre que lo puede ayudar. Ven y ve. Mira, ve a ver ese hombre. El poder está en Dios, no en los hombres. Todos los logros proceden de Dios. Y aquí continuamos en el versículo 8. Miren esta frase, es que es hermoso cómo la doctrina lo expresa. Dice el apóstol Pablo, que estamos atribulados en todo. Eso es nosotros, eso es la parte interna. Pero viene un poder de afuera. Cuando le llegaba revelación a los hombres de Dios, quedaban en el suelo sin fuerzas, llegaba y los tocaban y venía la fuerza. A veces estamos cansados, a veces nos sentimos ignorantes, incapaces de predicar, pero luego viene algo de afuera. Por eso el apóstol dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Por qué? Eso ya viene de Dios. La tribulación es la de nosotros, pero no angustiados, eso viene de afuera. En apuros, nosotros, mas no desamparados, de Dios. Perseguidos, nosotros, mas no desamparados, eso viene de Dios. Derribados, nosotros, pero no destruidos, de afuera, de Dios. Eso es, o sea, nuestra fortaleza es de Dios. Todo viene de Él. Estas 4 tribulaciones para los vasos de barro, pero no para su Señor en Cristo. Somos más que vencedores en nosotros mismos, atribulados, en apuros, desesperados, perseguidos. Esto es particular de las vasijas de barro, pero no del poder de Dios. No nos deja en el suelo. 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Lo mismo dirá en el capítulo 6 de esta misma epístola del apóstol Pablo, en 2 de Corintios 6:10, dice, como entristecidos, eso es de nosotros, mas siempre gozosos, eso viene de afuera. El gozo del creyente es fruto del Espíritu Santo, es el gozo del cielo, es gozo fruto del Espíritu Santo. La tristeza es nuestra, el gozo es del Señor. Como pobres, eso somos nosotros, mas enriqueciendo a muchos, ¿con qué? Con las riquezas del Evangelio de Cristo. Con eso es que los enriquecemos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo, porque en Cristo Jesús, ¿qué nos falta? Las carencias son nuestras, la abundancia viene del Señor. Ese es el Evangelio, así es como lo debemos de presentar. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores, así es como vencemos, pero no como lo piensan las personas, ¿verdad? Sino el poder viene de Dios. Romanos 8:36, para concluir esta sección, dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. O sea, esa ha sido lo de siempre, no solo del apóstol Pablo. Miramos a Jeremías, cómo sufría. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, pero no por nosotros, sino por medio de aquel que nos amó. Nuestra fortaleza viene de Dios. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, que esa es la que viene por nuestro pecado, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El poder es en Dios, hermanos. El poder está en Él, no en los vasos de barro. Versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.
Este texto, en el contexto, lo que está diciendo, que nosotros mismos en nuestras vidas vamos llevando el Evangelio. Porque esto es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Presentar a Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Porque solo por la muerte y la resurrección de Cristo se hizo la expiación. Solo por esa razón hubo imputación y solo por esa razón somos salvos. No hay otra forma. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. A pesar de todas estas cosas, siempre predicaremos el Evangelio en palabra y en hechos y en nuestras mismas vidas. Porque eso es lo que cambia, es sí en nuestros cuerpos. O sea, a pesar de que la palabra de Dios la predicamos, no quiere decir que también vamos a vivir como queremos. No, nosotros mismos somos un ejemplo de eso. Nosotros mismos somos llevando en el cuerpo siempre y por todas partes la muerte de Jesús. En debilidad, pero al mismo tiempo para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. También la resurrección que nos levanta. Eso es como somos nosotros. El poder viene de Dios. Versículo 11 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Por eso, fíjate cómo está diciendo para el apóstol Pablo, los problemas, las tribulaciones vienen en nosotros, ¿verdad? La cosa es de presentar el Evangelio para que ellos tengan vida. El mismo Evangelio lo vivió él mismo. Cuando el apóstol Pablo en su conversión, Ananías no quería ir a verlo, a orar por él, porque sabía, Señor, tú sabes que ese hombre perseguía a la iglesia. ¿Cómo quieres que yo vaya y le ponga las manos? ¿Qué le dice el Señor? Yo le mostraré a él lo mucho que debe de sufrir por mí. Así que él mismo le tocó sufrir esto, él padeció estas cosas. Por eso dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte y nosotros conocemos su vida por causa de Jesús. El mundo nos crucifica prácticamente. Cada vez que nosotros revelamos la verdad de Cristo, vamos a tener problemas con el mundo. Dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. O sea, sí, esto nos traerá problemas, pero también esto es vida eterna. De manera que la muerte actuó en nosotros y en vosotros la vida. Concluimos esta sección del primer punto y lo que el apóstol Pablo está tratando es que entendamos nosotros que el poder viene de Dios y no de nosotros. Que el evangelio glorioso de Cristo, que aunque se ve en debilidad en ellos, que aunque sí los ves moribundos, golpeados, débiles, pero el poder está en la palabra que se predica y no en la persona. Y entramos a nuestro segundo encabezado, el espíritu de fe, esperanza y amor. Dentro de todas estas cosas, de todos estos problemas, siempre brilla la gloria de este evangelio. Y aquí estamos viendo 3 de los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Dice, mire, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, o sea, es por eso que soportamos todas estas cosas, todas estas flaquezas, porque esta fe que es un regalo del cielo, que es un regalo de Dios, esta es la que nos refuerza, lo que nos anima, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y está hablando del Salmo 116, del cuarto libro de los Salmos. Este salmo es de acción de gracias por haber sido librado de la muerte. El salmista dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. La fe es el combustible de todo lo que hacemos y decimos, es el timón que dirige nuestras vidas, tal como lo expresó el salmista. Creí, por tanto hablé. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, hablando hasta de la muerte. Y es lo que Pablo trae estas palabras aquí, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. ¿Ves cómo usa la palabra de Dios? Se va a un libro poético para traer este texto. ¿Qué realmente nos dice este texto? Es esta nuestra certeza y convicción de fe.
¿Qué realmente nos dice? ¿Por qué creímos y hablamos? Hermanos, es como si dijéramos la fe, pero la fe sin obras está muerta. Es una fe que da resultados, por eso creí y hablé. Es como diciendo, creí y actué. Creí y lo hice. Creí y viví conforme a lo que creí. Así se podría traducir. Creí y viví conforme a lo que creí. O sea, mi vida cambió y viví de una manera diferente. Y esto debería de ser el timón de la vida del creyente. ¿Cómo que creemos? Y por lo tal hablé, es que vivamos de acuerdo a lo que creemos. Y así vivieron los hombres de Dios en el pasado. Vamos a ver el texto de Hebreos 11. Vamos a comenzar en el versículo 1, Hebreos 11, para que vean, esto es una ilustración hermosa de este texto que estoy hablando ahorita. Cómo nosotros mismos se debe de ver el Evangelio. Dice Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza, una seguridad extrema de lo que se espera, la convicción, es una seguridad doble de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Verdad? O sea, esto es creí y por lo tal hablé, de tal manera que esta fe no se queda congelada. Por eso dice que Pablo dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Santiago dice que esa fe era verdadera porque produjo obras. Por eso sacrificó a su hijo en sentido figurado. Versículo 8 dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. O sea, vivimos de acuerdo a la fe. La fe nos impulsa y nos lleva a vivir esa vida. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Nunca tuvieron una tierra propia. La única parcela que compraron fue el campo de Macpela, donde enterró a su esposa para enterrar a sus muertos. No tuvo tierra propia porque esperaban algo más glorioso. Pero esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Y sabes cuál es? La que ves en Apocalipsis. Esa ciudad, esa nueva Jerusalén que descendió, nunca la vieron, pero por fe caminaron pensando en eso. Eso los impulsaba. Y eso es lo que nos enseña a nosotros, dice. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo, en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, hermanos. ¿Ves? A veces es como se vive, dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eso es lo que estamos viendo nosotros. Este evangelio es tan glorioso cuando ya sabemos nosotros que lo que hay con Cristo es más grande que Salomón y Salomón se tuvo todo lo que está aquí. Entonces nosotros caminamos en base a esa fe, en base a ese reino, en base a la entrada de esa ciudad. En eso caminamos nosotros, en base a este evangelio tan glorioso que se va a mencionar ahorita enseguida. Versículo 39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces eso es, creí, por lo tanto hablé. Es algo que no tiene sentido decir, yo creo, pero vivo como yo quiero. Yo creo, pero no pertenezco a una iglesia local. Yo creo, pero no tengo comunión con mis hermanos. Yo creo, no. Yo creo, por lo tanto hablé. Este evangelio viene en poder, no en palabras. Estamos hablando de lo mismo, versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, aquí está el evangelio,
a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. O sea, ¿qué sabían ellos? ¿Por qué fueron peregrinos? ¿Por qué caminaron por fe? Porque esperaban una ciudad mejor, ¿verdad? Que tiene fundamentos de oro, unas casas donde habitar. Bueno, esto es lo que nosotros esperamos. ¿Qué nos impulsa a nosotros a caminar por fe, a creer en Dios? Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Eso es lo que sabemos y por eso hablamos, por eso creemos y hablamos y caminamos, porque sabemos que la muerte no nos va a hacer nada, porque sabemos a dónde vamos, porque sabemos esto, sabiendo que el que resucitó a Jesús, a nosotros también nos resucitará. ¿Acaso hay algo más grande que esto? No, nada. Por eso este es un tesoro. Este es el Evangelio. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? ¿Por qué hablamos? Esto es ya muy claro, no solo en este texto, sino en todas las Escrituras. En esta doctrina está nuestra esperanza. Isaías 26, 19 decía, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad, cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Ya lo sabían. Esto es lo que creemos nosotros. Este es el fundamento fuerte de nuestra fe. Juan 11, 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto es lo que creemos. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Vive como tal. Si es que el Espíritu mora en vosotros, como dice Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esto es lo que creemos, esto es por la razón que nuestra fe sigue adelante. Esto es lo que el apóstol dice, esto es lo que produce este tesoro. Primera de Corintios 6:14 dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Por todas partes está este mensaje, podría traer textos y textos. Este es el Evangelio que está hablando aquí el versículo 14. Primera de Tesalonicenses 4:14, fíjate lo que dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. El que muere en Cristo resucitará con él. Esto es lo hermoso de esto. Así que esto es parte de lo que se va desarrollando ya en el tema del Evangelio de Dios. En el versículo 15 dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por eso dice aquí, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Esto, hermanos, lo primero que tenemos que entender que ese amor, la fuente del amor es de Dios. Por la razón que el apóstol Pablo dice, para que todas estas cosas padezamos por amor a vosotros, es como si invirtiera el orden, por lo que continúa. Para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Para gloria de Dios. Esto es lo que hace el Evangelio, la gloria de Dios. O sea, si el apóstol podía arriesgar su vida y predicar y sufrir peligros de muerte y lo hacía por amor a los hermanos, es por lo que produjo el Evangelio. El Evangelio es el que produce este amor glorioso. La fuente del amor viene de Dios. No podemos amar a los hermanos si no amamos a Dios. Es en base a estas promesas que padecemos por amor a los hermanos. Pero la fuente del amor viene de Dios. Es para la gloria de Dios. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no creyó en todo lo que quería y decía, es para sí mismo solo. Él y yo le importa, solo vive para sí mismo y quiere reinar. Y en el creyente, el amor a Dios nos saca del yo y nos lleva a un amar al hermano. Es por esa razón el problema más grande de nosotros. Tenemos que
El mundo se ama a sí mismo, el hombre inconverso solo se quiere a sí mismo. Todo lo que hace lo hace para su propia gloria. Pero cuando somos regenerados, entonces el yo muere y todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Por eso esta razón dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Eso solamente puede ser cuando el evangelio glorioso, el tesoro de gran precio, entra en el corazón de un hombre. Porque si esto no pasa, este texto no tiene sentido. Dice, porque todas estas cosas padecemos, ¿para quién? Para mí, para mi provecho. Así es como piensa un incrédulo. Yo me esfuerzo porque quiero un premio. Yo me esfuerzo porque quiero vivir bien. Yo trabajo duro porque no quiero que nada me falte. Todo es por mí, por el yo, por el yo. Para poder llegar a exclamar estas cosas solamente cuando todo lo hacemos para el Señor, y es que producemos estos frutos. Porque no se puede amar al hermano si Dios no nos amó primero a nosotros. Está claro, ya lo hemos explicado muchas veces. Y aquí nos introducimos a nuestro tercer encabezado, la tribulación que produce gloria. Así que vimos aquí, en este texto, en este encabezado, que a pesar de nuestras frustraciones, a pesar de todos estos esfuerzos, la fe, la esperanza y el amor de Dios es lo que nos mantiene vivos en esto. El amor de Dios que abunda en amor para los hermanos. Y al mismo tiempo la esperanza que tenemos en este evangelio, como lo vimos en el versículo 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Esa es la esperanza. En esa esperanza es que caminamos. Los antiguos caminaron en esperanza de encontrar una patria celestial. Esta es la esperanza nuestra. Esta es la nuestra. Y el amor de Dios se manifiesta en lo que hacemos por los demás. Así que este es el ministerio del apóstol Pablo y ese debe ser el nuestro. Punto número 3, versículo 16. Por tanto, la tribulación que produce gloria. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Son textos muy conocidos, pero viéndolos en el contexto, esto tiene un peso. Así comienza todo esto cuando dice, en 2 Corintios 4:1, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, este tesoro, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y aquí vuelve a decir lo mismo, por tanto, no desmayamos. No desmayamos. Aunque este hombre exterior, eso somos nosotros, el hombre exterior es nuestro cuerpo, cada día se va, hay una sentencia de muerte sobre él, el pecado, las canas, las arrugas, la debilidad, cada vez nos vamos desgastando, pero el interior se va creciendo, así como crece la cizaña, el trigo crece y nosotros cada vez nos vamos pareciendo más a Cristo. El hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Cada día nos acercamos más. El cuerpo y la carne se van desgastando, pero el interno se renueva, crece día a día. El Salmo 103:4 dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia tu bien de tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Desafortunadamente este texto lo usan los hombres para sentirse vigorosos, pero no, el de afuera no se rejuvenece como el águila. El águila se rejuvenece y vuelve a tener una vida como joven. Eso no nos pasa a nosotros, pero el interior sí. Ese es para el hombre interior. Aunque nuestra apariencia sea débil como la del apóstol Pablo, menospreciada en persona, no impresionas a nadie en tu hablar, tus credenciales tampoco, pero sin embargo el interior se va fortaleciendo cada día por el poder del evangelio. Eso es lo que estamos viendo así. Así comenzó Pablo en este capítulo, como dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, este tesoro, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Nada en el Señor es vano. Nada en el Señor es vano. En 1 Corintios 15, versículo 58 dice, así que hermanos míos, amados,
Está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El cuerpo se desgasta, pero el espíritu se rejuvenece cada día. Las cosas van cambiando y eso es el desarrollo. Esto es lo que el apóstol está trayendo. Está hablando de su ministerio, está hablando del ministerio y esto de verdad es una buena enseñanza para los líderes, para los hombres que enseñan, para que vean que no anden buscando, porque por ejemplo todo el mundo se quiere hacer famoso, todos quieren ser hombres que quieren ser famosos, pero no te vas a hacer famoso, hermano, ¿sí? Si tú sigues predicando la verdad. ¿Sí me entiendes? Cuando empiezas a negociar con el mundo, a darle lo que tú quieras, entonces te vas a hacer famoso. Porque, fíjate, cada rato se oye esto, dice, me gusta cómo lo dice fulano, me gusta cómo lo dice sutano. Porque el que sabe escribir, el que escribió ya 100, 10, 8, 20, 15 libros, sabe escribir, sabe poner las cosas. Y quieren decir lo que Dios dice de una manera mejor, pero no, hermanos. Este tesoro está en vasijas de barro, porque ahí empieza a brillar la vasija y el tesoro se va oscureciendo. El hombre es famoso, sí, pero su predicación ya tiene muchas manchas. Entre más famoso es el predicador, más manchas hay. Y nosotros no vemos así. Queremos investigar algo, voy a ver qué dice fulano y sutano, porque son los más grandes. Y nunca vemos hacia abajo. ¿Qué decían de Jesús? Pero ¿de dónde sabe lo que sabe si no tuvo escuela? Lo conocemos, nunca fue a la escuela. ¿Dónde están sus credenciales? ¿Por qué sabe tanto? Él también fue humilde, era Dios encarnado. Y cuando se vio en peligro, lo agarraron en un burrito, se lo llevaron a Egipto a esconder. ¿Por qué? Porque era débil. No creen que porque somos débiles no somos nada. El poder está en el Evangelio, en el que levanta a los muertos de la tumba. Eso es lo grande de nosotros, no nosotros. ¿Tú te imaginas a Dios? ¿A poco no tenías poder? ¿A poco qué dice él? A mí nadie me quita la vida. Tengo poder para entregarla y para volverla a tomar. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué vas a Egipto? En debilidad vino, pero en poder regresó. Eso es lo grande de nuestro Dios. Versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea, y cuando dice leve tribulación momentánea, todas las interpretaciones que dan es que dice que cualquier tribulación es leve. No, son grandes y fuertes. ¿En qué sentido son débiles? En el sentido comparado con el tesoro, en eso son débiles. Si las comparas con lo que viene, esto no es nada. Así esté podriéndome el cuerpo, así esté como Job, que no encuentre nada bueno en mi vida. Comparado con el reino glorioso que me espera, esto es leve. Pero no quiere decir que son leves, no, nos pasan cosas feas. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y es momentánea comparada a la eternidad que tendremos con el Señor. No quiere decir que nos vamos a enfermar solamente por poquitos días porque somos creyentes. No la agarren por ahí, porque por ahí no va. Ni que tampoco van a ser leves, no, hermano, van a ser fuertes y prolongadas, pero comparado a la eternidad y a la gloria, es leve y momentánea. Así es como lo debemos de ver. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. No caigas en la trampa. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Comparada con la gloria del Evangelio, toda tribulación será nada, débil. Es leve y temporal solo en comparación con la gloria eterna. En Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Por mucho que estés sufriendo, que estés en tribulaciones, hermanos, no es nada. Enfócate adelante como Él, con el gozo puesto delante, sufrió la cruz. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Romanos 8:36. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El poder está en el Evangelio. Las cosas que se ven son temporales y se vuelven en la trampa para los que se pierden, pero para los que se salvan son las cosas que no se ven, son eternas. En 2 de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista.
enfocados en aquellas cosas. Pongamos los ojos en Jesús. Él es la vida eterna, la perla de gran precio, el más grande tesoro, el gozo eterno, la paz eterna, el amor de Dios. Porque cambiar las cosas que se ven por las cosas eternas es como cavar cisternas que no retienen agua. Esos son los males que hace el pueblo de Dios, que hace el pueblo de la gente que se equivoca. No podemos hacer eso. Por último, veamos este texto de Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús. Fíjate a dónde. O sea, poniendo así las cosas, todo será temporal y todo será leve. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz. Fue leve, aunque no fue leve, fue dura hasta la muerte, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esa es nuestra esperanza. Esa sería nuestra anestesia para soportar todas las tribulaciones, todos los problemas que se nos vienen. Puestos los ojos en Jesús, en el Evangelio glorioso, en la perla de gran precio. En estas cosas es donde nos vamos a enfocar. Voy a concluir con 3 aplicaciones. Nuestra competencia viene del Señor, porque las apariencias se engañan. En 2 de Corintios 3:5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos. Eso dice el apóstol de Pablo y los otros ministros que son fieles, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. De esa es la competencia, viene del Señor. El poder está en su palabra, el poder está en el Evangelio. Por eso hay que presentar el Evangelio. Hermanos, que no les guste cómo lo dicen los que saben escribir, que les guste lo que dice la palabra de Dios. Porque por muy bonita que estén esas palabras, no tienen poder, pero el Evangelio sí tiene poder. Porque el mismo que hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que va a resplandecer este tesoro en sus corazones. Esto es un milagro y solo lo hace Dios. Segunda aplicación, la fe, la esperanza y el amor solo son posibles en el creyente por la bendita obra del Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses 1:2, son cosas que nos ayudan a este caminar, en este andar de la vida, en este ministerio. 1 Tesalonicenses 1:2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Acordaos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Fíjense lo que dice, acordaos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Fíjense, es lo que Pablo está diciendo aquí, la obra de la fe. ¿Por qué no desmayaba? ¿Por qué no se cansaba? Por la fe, lo vimos en el texto, del trabajo de nuestro amor, ¿verdad? Lo hacía por amor a los hermanos, pero ese amor viene de Dios. Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fijan cómo este texto, hermanos? ¿Ves lo que es la doctrina? Este texto encierra bien clarito las herramientas de las cuales se agarraba el apóstol para este ministerio. A pesar de sus sufrimientos, a pesar del rechazo de los corintios, a pesar de todo lo que pensaban de él tenía estas cosas. Dice, acordados sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de nuestra fe. Esta obra viene por la fe y la fe es un regalo de Dios. El poder está en el tesoro del trabajo de nuestro amor, pero este amor viene de Dios. Y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, todo es de Cristo. Esta es la actitud, este es el corazón y esta es la forma como se debe de predicar el Evangelio, como los líderes deberían de predicar el Evangelio. Que sea la palabra de Dios la que muestre esto, porque el poder está en Dios y no en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Somos
servidores. Servidores, dice la palabra, diáconos, los que hacen los mandados, los que presentan la palabra de Dios. Somos hombres débiles. Tercera aplicación. No caves cisternas rotas, no te comas tu vómito, ni vuelvas a revolcarte en el cieno. Se oye feo, pero estas advertencias están en la Biblia. A mí no me gusta hablar más feo de lo que la Biblia habla, pero tampoco rebajar lo que la Biblia no rebaja. A veces la gente exagera. La Biblia da un concepto y las personas, los predicadores lo alteran. A veces la Biblia habla fuerte y ellos lo rebajan. ¿Me entienden? Lo mismo que quisieron hacer Adad y Abiud. Quizás este incienso es muy fuerte, pongámosle un poquito de perfume. ¿Y qué les pasó? Fuego, ¿verdad? No podemos rebajar las cosas que el Señor hace. Eso es lo que dice Dios, que cuando un creyente se ve tan tonto que un creyente regrese al mundo y comience a vivir en el mundo como tragarte tu propio vómito. ¿A poco no te acuerdas que de ahí te sacaron? ¿Quieres regresar a tragarte ese vómito? ¿Quiere volverte a revolcar en el lodo, en el cieno? ¿Quiere volverte a revolcar en esa basura? ¿Eso es lo que quieres? Así se ve de tonto. ¿Quieres cavar cisternas rotas que no retienen agua, siendo Dios un manantial de fuente de vida eterna? No tendría sentido la vida de esa manera. Primera de Juan 2:15 es un texto que lo he citado muchísimas veces, pero esto también nos recuerda a esto: no améis al mundo. No te vayas al vómito, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Eso es lo que viene. Aquí es donde están las cosas, hermano. Esta es nuestra esperanza en este evangelio glorioso. Por eso produce este amor tan glorioso. Y esto es lo que tenemos aquí. Pero este tesoro Dios lo quiso guardar en vasos de barro, en vasijas de barro, para que el poder sea de Dios y no de nosotros. Vamos a orar y a pedirle a Dios que aplique este mensaje eficazmente. Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, soberano y sabio Dios, te damos gracias, oh Dios, por cada uno de los aquí presentes, de mis hermanos en Cristo, porque nos diste la oportunidad de escuchar tu palabra, de ser edificados por ella. Llénanos de esperanza, Señor, en ese evangelio glorioso. Haz que nos enfoquemos tanto en él, Señor, que todo lo demás no nos importe. Haz que tengamos tanto amor, tanta pasión por tu palabra, por tu evangelio, por estar contigo, Señor, que sea el timón que dirija nuestras vidas. Es lo que te pide tu siervo por todas las iglesias sanas, por todos mis hermanos en todas partes del mundo que se congregan, por cada uno de los santos de todos los tiempos. Llévanos a ese manantial de vida eterna y ayúdanos a ver el mundo como lo que es, algo temporal y pasajero, porque te lo pedimos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén.